Esta noción de transmisión paralela está incompleta, no hemos salido al aire con esto. Y si uno saliera al aire con esto, son todas transmisiones de banda base, por lo tanto se interferirían mutuamente. Entonces, lo que vamos a hacer es replicar esta figura una vez más e ilustrar cómo la noción de portadoras ortogonales impuesta acá en la salida permite hacer una transmisión de NS símbolos paralelamente sin interferencia mutua unas con otras, y eso es en esencia la noción de modulación o FDM. Entonces vamos a pegar acá la figura. Vamos a hacer un poquito de espacio. Y vamos a asumir de que en este punto de acá se multiplica por un fasor. ¿Por qué? Porque estas señales de acá, ya lo hemos visto, son pulsos rectangulares. Y si volvemos a la cápsula sobre portadoras ortogonales, esos pulsos rectangulares de duración T símbolo ya los estamos modulando en esta noción de transmisión paralela. Entonces, multipliquemos por este fasor en cada una de estas salidas, un fasor donde el subíndice del símbolo va dando el valor de K, es decir, este se multiplica por e a la j0, este se multiplica por e a la j 2pi 1 partido por t símbolo, y así sucesivamente. Y de esa forma, a la salida, el resultado sería una modulación ortogonal. No me gusta como... Me falta el espacio para... Entonces voy a replicar esta modulación numerosas voy a tener que hacer un poquito de espacio acá, ahí está, y otro poquito de espacio. Y ahora corregimos. Cada una de estas se va multiplicando por 1, por 2, por ns menos 1, dividido por tst, tal como lo habíamos visto acá. Estamos aplicando este fasor
a estos pulsos rectangulares para que las portadoras vayan situándose en distintas frecuencias, y aquí el código de colores es intencional. Esto va a ser la modulación, la portadora que modula al símbolo S0, al símbolo S1, al símbolo S2, al símbolo N-ésimo con K igual NS. Y entonces, lo que en este punto de acá eran solamente pulsos rectangulares, y los voy a copiar, lo que en este punto de acá son solamente pulsos rectangulares, en esta salida de acá comienzan a verse distintos. Entonces lo que vamos a hacer es replicar una vez más esta gráfica, pero voy a borrar el símbolo S1, S2 y NS. ¿Por qué? Porque el símbolo 0, E a la J2pi 0, esto multiplica por 1, así que en esta salida está exactamente lo mismo presente que acá, vale decir, esto acá vuelve a estar presente acá. Pero el símbolo S1 tiene E a la J2pi T partido por T, es decir, cuando T minúscula llega al valor T símbolo, este fasor ha girado una vez. Es decir, este pulso rectangular va a girar una vez. Va a tener una vuelta en T símbolos. Segundos. Este de acá va a tener dos vueltas en T símbolos segundos. Esto hay que entenderlo como que el pulso rectangular, a lo largo que pasa el tiempo, va cambiando de fase. O sea, piensen acá que hay un plano complejo en perspectiva. Y entonces aquí lo que estamos viendo es esa rotación de fase que sufre el pulso rectangular, que es real puro. Y finalmente, este caso de acá tiene ns menos 1 rotaciones en ¿cómo dibujo esto? Ahí está. Y termina ahí con ns menos 1 vueltas en ts segundos. Y de esa forma se genera acá una señal S0 tilde de t, perdón, S1 tilde de t, S2 tilde de t y S sub ns menos 1 tilde de t. Y estas señales, por la forma que las hemos construido y las estamos mirando ahora en el dominio del tiempo,
son pulsos rectangulares que han sido desplazados en frecuencia por estas fasores exactamente de la misma forma como pulsos rectangulares han sido aquí desplazados en frecuencia a través de este fasor, y por lo tanto todas estas señales son modulaciones con portadoras ortogonales. Entonces, observación clave: S1 S0 tilde de t, S1 tilde de t hasta S sub n S menos 1 tilde de t son todas modulaciones con portadoras ortogonales entre sí. Y como son ortogonales, ortogonalidad siempre es una buena característica porque significa que hay algo que se puede hacer para identificar exclusivamente esa una dimensión ortogonal en la cual está localizada esa una señal e ignorar todas las demás. Hacia allá vamos, hacia la elaboración de ese concepto de ortogonalidad, pero es el mismo concepto de ortogonalidad que en su momento estudiamos en el contexto de representación geométrica de señales. Por ser ortogonales, las podemos sumar libremente sin temor a que no puedan ser separadas posteriormente. Entonces voy a copiar esta figura una vez más. La voy a pegar acá. Y lo que voy a hacer es mover acá estos S con color. Un poquito sobrepoblado el dibujo, pero se logra entender. Y luego voy a poner acá un gran sumador. De hecho voy a simplificar esto sustantivamente. Voy a borrar los fasores, esos ya los hemos visto y los entendemos bien. Y tal vez simplemente decir k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a ns menos 1. Y ahora sí podemos fácilmente llevar todas estas señales al sumador. Y la salida de este sumador vamos a hacer un poquito de espacio.
y juntar todo un poquito. Y la salida entonces entra a un conversor de radiofrecuencia de subida y a la antena transmisora. Y de esa forma la señal OFDM sale al aire. Entonces aquí tenemos una señal OFDM. Y la vamos a llamar U tilde DT, envolvente compleja U, donde esa señal U tilde DT viene dada por la suma de K igual 0 hasta ns menos 1 de S sub K tilde DT, de la forma que hemos definido esas señales S sub K. Ahora, hay un aspecto más que tiene que ver con estas señales abajo a la derecha, que las estoy copiando, las llevo a una hoja nueva. Estas señales que ingresan todas a través de este sumador, voy a simplemente copiar el sumador y lo voy a pegar acá. Este efecto de suma produce una señal en la salida que por supuesto es compleja, pero que suma en todo instante del tiempo valores S-check multiplicados por el valor que tenga el fasor en ese momento. Entonces se están sumando muchísimas fases en todo instante. Entonces en algunos momentos esas fases suman más, a veces menos. Entonces en la práctica esa señal U tilde tiene cualquier aspecto. Varía en el tiempo. Esto es U tilde DT, y cómo modelar esa señal también lo vamos a aprender en su momento. Lo importante es que esta señal dura TS igual NST segundos, y esa señal es lo que se conoce como un símbolo OFDM. Eso es lo que sale al aire, por supuesto, previa conversión de radiofrecuencia. El símbolo OFDM, por supuesto, es una señal compleja. Aquí estoy simplemente dibujando la magnitud. Si somos bien rigurosos, lo que tenemos aquí es la magnitud del símbolo OFDM. Es una señal compleja, pero varía mucho en amplitud. Dura TS segundos y eso sale al aire. Y ese símbolo, esta señal que sale al aire, el símbolo OFDM, es la señal que representa simultáneamente la modulación de NS símbolos de datos, pero cada uno en una portadora distinta. Y cada una de esas portadoras se llama una subportadora OFDM.
OFDM. Es decir, este proceso de modulación acá produce acá estas llamadas subportadoras OFDM. Y eso lo podríamos agregar acá. Observación clave: estas SN son modulaciones con portador ortogonal entre sí. Hacemos un poquito de espacio y agregamos que estas son conocidas como las subportadoras OFDM. Son conocidas como las subportadoras de OFDM. En inglés se le llama OFDM subcarrier. Y tal vez aquí también podemos insertar un pequeño guión. La subportadora de OFDM están presentes todas sumadas en la señal OFDM, en el símbolo OFDM. De esto se trata la modulación OFDM. Formalmente, el símbolo OFDM está dado por U tilde de t igual suma de k igual 1 hasta ns menos 1 de los símbolos S sub k check, símbolos QAM típicamente, por phi sub k tilde de t, típicamente estos son MQAM. Y si lo escribimos todo esto como una señal explícita, k igual 1 hasta ns menos 1, de los S sub k check, e a la j2 pi, k partido por ts, t, 1 partido por raíz de ts rect de t menos 1 medio t dividido, perdón, 1 medio ts dividido por ts, donde esto aquí son las subportadoras OFDM. Y finalmente, definir qué es lo que significa OFDM. Es un acrónimo que significa lo siguiente: OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Multiplexación ortogonal por división en frecuencia. Entonces, volvamos un poquito hacia atrás cuando hablamos de
transmisión en serie paralelo, de lo que estábamos hablando es de una multiplexación de símbolos. Ahí está la noción de multiplexación. Cuando hablábamos de portadoras ortogonales, estábamos hablando de ortogonalidad en frecuencia. Y cuando compusimos la modulación OFDM a partir de ello, aquí, lo que estábamos haciendo es, a través de subportadoras ortogonales entre sí, multiplexando símbolos para localizarlos en frecuencias distintas a través de portadoras ortogonales. Por eso es que OFDM se llama OFDM y eso es exactamente aquello que hemos visto en estas 3 cápsulas.